crucifícalo mañana. Y cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en el Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús entra a Jerusalén en el momento culminante de su ministerio público, cuando las tensiones espirituales, sociales y religiosas han alcanzado su punto más alto. La ciudad está llena de peregrinos que han llegado para celebrar la Pascua judía, que es una festividad que conmemora la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. En este contexto intensifica la esperanza colectiva de una nueva liberación, ahora del dominio romano. En medio de esta expectativa mesiánica, Jesús se presenta de manera deliberada como rey, cumpliendo las escrituras, pero lo hace de una manera que desconcierta a la multitud. No entra con poder militar, ni con una estrategia política, sino con mansedumbre y humildad, montado en un asno. Esto constituye ser un acto que no es debilidad, sino una declaración teológica bien profunda. Su reino no es de este mundo, ni opera bajo su sistema. La multitud esperaba a un libertador nacional, y estamos viendo que Jesús ofrece redención espiritual. Y aquí surge la confrontación. El problema no es la falta de revelación, sino la distorsión de las expectativas humanas. Muchos estaban dispuestos a recibir a un Mesías que confirmara sus deseos, pero no a uno que transformara sus corazones. Y así es la entrada triunfal, que revela no solo quién es Jesús, sino también la verdadera condición del corazón humano. Es por eso que cuando vamos cuidadosamente a cada uno de los versículos, vemos cómo Jesús se aproxima a Jerusalén con la intención deliberada. No es un evento improvisado, es un cumplimiento profético. Por eso es que su control de la situación revela la soberanía. La mención del Monte de los Olivos conecta con las expectativas escatológicas. Es por eso que Dios dirige la historia hacia la redención. No responde al azar humano ni a presiones externas. Por eso es que el envío por el asno lo que demuestra es conocimiento sobrenatural y autoridad divina. Vemos como Jesús no solo predice, sino que dispone el uso de un animal humilde que rompe los paradigmas de poder. Vemos que el reino de Dios se manifiesta en humildad, no en imposición. Dios escoge lo débil para avergonzar lo fuerte. La frase porque el Señor lo necesita revela identidad mesiánica. Jesús se presenta como dueño legítimo. La obediencia inmediata revela y refleja reconocimiento implícito de autoridad. Y todo pertenece a Dios. Y vemos que el discipulado verdadero responde sin resistencia cuando Cristo demanda algo, reconociendo que Él es Señor sobre posesiones y voluntad humana. Vemos cómo Mateo hace énfasis del cumplimiento profético.
Nada ocurre por coincidencia. La vida de Jesús valida las escrituras. Dios es fiel en su palabra. El Mesías prometido no es invención humana, sino revelación divina. Esto establece autoridad bíblica y confirma que la redención fue planeada desde la eternidad. Vemos cómo la cita de Zacarías, el rey viene manso, contrasta con reyes terrenales. La mansedumbre, hermano, no es debilidad, es control. Cristo redefine el poder. Su reinado no oprime, sino que salva. La salvación llega con humildad. Es una invitación al arrepentimiento. No es imponiendo dominio por fuerza externa. Por eso es que los discípulos obedecen sin cuestionar, actúan como instrumento de plan divino. Por eso es que la obediencia precede al entendimiento completo. Dios usa a quienes responden con fe práctica. Por eso es que la misión se ejecuta mediante cooperación humana, pero bajo dirección divina absoluta. Colocar mantos, como vemos en el versículo 7, es un acto de honor real. Se reconoce a la realeza, aunque incompleta comprensión se puede observar. Por eso es que muchos honran externamente a Cristo sin comprender aún su misión redentora. Por eso es que existe una adoración que nosotros le llamamos adoración superficial, que no es necesariamente, esta implica transformación interna, sino entrega total al señorío de Cristo. La multitud extiende los mantos y las ramas, que es una coronación de carácter popular. Sin embargo, es emocional, no es necesariamente espiritual. La fe está basada en una emoción y es de carácter inestable, pero la verdadera adoración requiere convicción profunda, no solo entusiasmo momentáneo impulsado por circunstancias favorables. La expresión Hosana significa sálvanos ahora. Reconoce a Jesús como hijo de David, pero su expectativa es política. El ser humano busca salvación temporal más que eterna. Cristo viene a salvar del pecado, no simplemente de opresión externa. Hay una desconexión entre clamor y comprensión. Por eso es que la ciudad se conmueve. ¿Quién es este? Revela la ignorancia espiritual. Por eso es que estamos viendo el encuentro con Cristo. Es algo que exige una respuesta personal. No basta el movimiento colectivo. Por eso es que cada individuo debe discernir la identidad de Jesús. Y la pregunta sigue todavía vigente actualmente. ¿Quién es Cristo para nosotros realmente? Y por eso se cierran, que la multitud lo llama profeta. Está reduciendo su identidad. No lo reconocen plenamente como el Hijo de Dios. Y estamos viendo una visión incompleta de Cristo que conduce a una fe insuficiente. Reconocerlo solo como maestro o profeta impide experimentar lo que se llama su poder salvador pleno. Estamos viendo aquí que Jesús se presenta claramente como rey, no dejando dudas sobre su identidad mesiánica y su autoridad divina. El verdadero conflicto no radica en quién es Él, sino en cómo las personas lo perciben. Muchos esperaban a un libertador político, alguien que resolviera problemas externos, pero Jesús vino a transformar el corazón. Por eso es que nuestras expectativas suelen estar moldeadas por necesidades temporales, no por la verdad externa. Y cuando Cristo no cumple nuestras demandas, ahí es donde viene la frustración. El desafío es ajustar nuestra visión a su naturaleza, reconociendo que su reinado es espiritual, redentor y absoluto, no acondicionado a nuestros deseos. El Domingo de Ramos expone una profunda tensión espiritual que trasciende el momento histórico y se proyecta hasta nuestra realidad actual. La multitud recibe a Jesús
con entusiasmo, proclamándolo rey y gritando hosana, reconociendo en él una figura mesiánica. Sin embargo, esta celebración está marcada por una comprensión incompleta de su identidad y misión. No están adorando al Cristo tal como es, sino al Cristo que ellos desean que sea. Y su expectativa está centrada en una liberación política, nacional, pero no en una redención espiritual y eterna. Esto es una desconexión entre expectativa y realidad que provoca un giro dramático en unos pocos días. El mismo pueblo que extiende estos mantos y ramas, que celebra su entrada triunfal, se convierte en la voz que exige su crucifixión. No fue Jesús quien cambió, fue el corazón de la multitud el que se rebeló. Cuando Cristo no cumplió sus demandas, dejaron de seguirlo. Esto desenmascara una espiritualidad superficial, basada en emociones momentáneas y beneficios personales en lugar de una fe arraigada en la verdad. El evento confronta directamente la esencia del discipulado. Seguir a Cristo no significa admirarlo cuando todo va bien, sino permanecer fiel cuando sus caminos desafían nuestras expectativas. El verdadero discípulo no impone condiciones a su Señor, sino que se somete a su voluntad. El Domingo de Ramos nos obliga a examinarnos. ¿Estamos siguiendo al Cristo verdadero o a una versión construida según nuestros deseos? La adoración genuina no depende de circunstancias favorables, sino de una convicción profunda de quién es Jesús realmente. El Domingo de Ramos revela una tensión. La multitud celebra a un Cristo que no entiende. Lo aclaman como rey, pero lo rechazan cuando no cumpla sus expectativas. Este evento va a desenmascarar lo que se llama la superficialidad espiritual y ha de confrontar la verdadera naturaleza del discipulado. Esto nos deja ver que no toda adoración es genuina y esta verdad exige una evaluación honesta de nuestros corazones. Es posible levantar las manos, cantar con emoción y participar activamente en la comunidad de fe y aún así no estar rendido verdaderamente a Cristo. La adoración auténtica no se mide por la intensidad del momento, sino por la profundidad de la entrega. Por eso es necesario examinar la motivación. ¿Estamos buscando a Cristo por lo que podemos recibir de Él o por quien Él es en esencia? Muchos seguimos a Cristo mientras sus expectativas son satisfechas. Bendición, paz, respuesta a oraciones, pero cuando Él confronta, corrige o guarda silencio, la devoción se debilita. Y es aquí donde se revela una verdad incómoda. La fe basada solo en emociones, sin raíz en la verdad, es inestable y peligrosa. Puede parecer fuerte en el momento, pero no resiste la prueba. Y lo que hoy es entusiasmo, mañana puede convertirse en abandono e incluso en rechazo. Cristo no vino a ajustarse a nuestras ideas, ni a cumplir nuestros planes personales. Él es Señor, no es un asesor. Su verdad no es para que Él venga a negociar, ni se adapta a nuestros deseos. El llamado del Evangelio es bien claro. No es Cristo quien debe alinearse a nuestra vida. Somos nosotros quien debemos rendirnos completamente a Él. El clamor de Hosana representa alabanza, pero también revela expectativa. Y la pregunta es inevitable. Cuando Cristo confronte nuestro pecado, desafíe nuestra comodidad o no responda con nuestra espera, ¿seguiremos adorando? Porque la verdadera adoración no solo se celebra
a Cristo en la entrada triunfal, sino que permanece fiel incluso cuando el camino conduce a la cruz. El contraste entre el Domingo de Ramos y la crucifixión de Jesús revela una verdad que es inquietante acerca de lo que es nuestro corazón. El mismo pueblo que gritó y dijo Hosanna con entusiasmo y aparente devoción, días después clamó, crucifícalo. No fue que Jesús cambiara ni que su mensaje se alterara. Lo que cambió fue la disposición del corazón de la multitud, cuando Cristo dejó de cumplir sus expectativas, cuando no respondió como esperaban. Su adoración superficial se convirtió en rechazo. Este cambio no fue algo casual, sino revelador. Puso en evidencia la fragilidad de una fe basada en convivencia y no en convicción. Este relato no es solo historia, es un espejo que confronta nuestra propia vida. Hoy nosotros también formamos parte de una multitud. Nos lleva a ramas físicas en nuestras manos, pero tenemos que ver si decisiones en nuestro corazón, cada elección que hacemos refleja quién realmente estamos nosotros siguiendo. Cada actitud, cada respuesta ante la prueba, cada momento de obediencia o resistencia está declarando quién ocupa el trono en nuestra vida. Y volvemos y repetimos, la pregunta es inevitable y profundamente personal. ¿Es Jesús verdaderamente nuestro rey o solo una opción mientras todo está marchando bien? Lo seguimos cuando nuestros caminos coinciden con nuestros deseos, pero lo abandonamos cuando nos desafía. La fe auténtica no es circunstancial ni tampoco es utilitaria. Es redención total. No se trata de usar a Cristo como recurso, sino de someternos a Él como Señor. El verdadero problema no es Cristo que entra en Jerusalén, porque Él ya ha sido presentado como Rey. El problema es si ha entrado en nuestra vida de manera real y transformadora, no como una figura religiosa, no como una tradición, sino como un Señor absoluto de nuestro corazón. Porque al final no se trata de cuánto lo celebramos en público, sino de cuánto lo obedecemos a Él también en secreto. La verdadera pregunta es, ¿Cristo gobierna nuestra vida o solo lo aplaudimos cuando conviene? Bendiciones. Hosana hoy